nos gustan tanto las películas de héroes, de Superman, de Spiderman, de Iron Man, porque necesitamos un héroe en nuestra vida. Todo el mundo necesita un héroe en su vida. Y tú puedes ser tu mismo héroe. Mirad, yo cuando era pequeño, recuerdo que tenía siempre miedo a hablar inglés. La profesora siempre se reía de mí por cómo hablaba inglés, porque tenía un acento... No ponía nada de acento, no sé, no sabía pronunciar las palabras como para que sonase británico, como para que sonase anglosajón. Y todo eso me generaba frustración y me acomplejaba y mis compañeros se reían de mí porque se me daba muy, muy mal. Y ahora fijaos, estoy en Nueva Zelanda trabajando con equipos profesionales de rugby y por supuesto se habla en inglés. Porque he tenido que identificar a mi super José, a mi alter ego, a ese super yo que necesitáis. A ese super yo que necesitáis muchas veces para luchar contra vuestros miedos, como puede ser el miedo al placaje. Esa persona que va mucho más del mundo humano. Y tenemos ejemplos que han sido increíbles. Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, Kobe Bryant, Black Mamba. Eran esa persona que cuando se querían enfrentar a situaciones complejas, que cuando se querían enfrentar a miedos internos suyos, tenían que sacar a ese superhéroe que tenían en sí mismo, que no eran más que ellos mismos, pero que transformaban. Que en el momento en el que decían, vale, yo iba por el camino, vale, vas Jaimito, por ejemplo, pongamos, y esa persona se llama Kobe Bryant, ¿ok? Kobe Bryant iba y era Kobe Bryant, cómo hablaba con su mujer, cómo hablaba con su hija, cómo hablaba con su vecino, cómo hablaba con sus padres, era Kobe Bryant. Pero en el momento en el que saltaba a la cancha de baloncesto, al campo de baloncesto, ahí era Black Mamba. Ahí era otra persona. Y eso es lo que tenéis que hacer. Si por ejemplo habéis sido siempre una persona que habéis tenido miedo al placaje, podéis ser esa persona que tiene miedo al placaje en casa. Podéis ser esa persona, no esa persona que tiene miedo al placaje en casa porque es una situación del rugby, pero ese mismo Jaime, ese mismo José que habla con sus padres, que va al colegio, la misma persona, pero en el momento en el que va a un campo de rugby, se transforma. Consigue ese superego. Y para ello tenéis que identificar ese personaje en el que queréis convertiros, ¿vale? Cómo habla, cómo viste, cómo entra al campo, cómo se dirige a sus compañeros, la forma que tiene de agarrar el balón, la forma que tiene de ir a placar, la forma que tiene de entrenar, la forma que tiene de orientar su preparación física, de cómo se prepara. Esa es la persona que tenéis que identificar y tenéis que escribirlo. Yo pensaba muchas veces que escribir no valía para nada, pero me he dado cuenta que es una de las terapias más grandes que existe. Y que sienta muy muy bien escribir ese jugador que siempre os queréis que os habéis querido convertir. Y cada vez que vayáis a saltar al campo de juego, pensar que eres ese jugador. Tenéis que pensar que sois ese jugador. Como hacía Kobe Bryant. Kobe Bryant hacía exactamente lo mismo. Él entraba al campo y era Black Mamba. Era mucho más agresivo, era mucho más dominante, iba al campo y jugaba, atacaba, la reventaba, todo. Porque no era Kobe Bryant, era Black Mamba. Entonces, de escribir bien las características, cómo viste, como digo, cómo habla, todo, cómo juega, qué skills tiene, cómo entrena, a qué hora come, cómo se prepara antes del partido, todo eso tenéis que escribirlo en un papel, todo lo que necesitéis. Intentar buscarlo. El segundo punto, ¿qué valores tiene esa persona? Pensar en vuestro abuelo, cómo era vuestro abuelo, cómo su palabra valía todo, ¿vale? Su palabra valía todo. Se decía que iba a ir al gimnasio a mejorar su preparación física, su palabra valía muchísimo, su palabra valía más que su vida. ¿Qué valores tiene la persona en la que queréis convertiros? Eso os tenéis que preguntar. Ese superego, ese super Jaime, ese super José, ¿cuáles son los valores que tiene? ¿Es generoso? ¿No es generoso? ¿Es humilde? ¿No es humilde? ¿Es trabajador? ¿No es trabajador? Todo lo que queráis ser tenéis que apuntarlo en un papel y el boli, en la libreta. En el tercer punto, tenéis que identificar un nombre para esa persona. Ese nombre puede ser súper ridículo. No tiene por qué ser algo increíble. No tiene que ser un súper nombre. No. De hecho, no tiene por qué saberlo nadie. A lo mejor solamente tenéis que saberlo vosotros, apuntado en vuestro diario. Vosotros sois los que tenéis que saber el momento en el que... No, boom, ahora ya no soy Jaime, ahora no soy Bad Bunny, por ejemplo. Da igual el nombre, por muy ridículo que sea, no va a saberlo nadie, solamente lo vais a saber vosotros. Entonces el superego tiene que tener un nombre. Esa persona en la que no va a tener miedo al placaje. Esa persona en la que va a ser dominante en sus contactos. Esa persona tenéis que ponerle un nombre. Es importantísimo. Para que cada vez que le pongas el nombre, boom, se transforme. Se transforme y diga, va, voy a ir a muerte.
Y esto podéis pensar que suena como una tontería, pero ha habido un montón de investigaciones que lo han probado. Y es súper, súper beneficioso y tiene un montón de resultados el hecho de ponerle un nombre a vuestro super yo. Al alter ego que tenéis. Esa persona que va mucho más. Cuando tú eras pequeño, tú querías, pensabas en el hombre que te convertirías. Cuando eres un hombre, piensas si el niño que era antes estaría orgulloso de ti. Pero además, tienes que pensar en ese héroe que tienes por encima tuya. Ese héroe que te hace actuar en situaciones difíciles y que se puede trasladar a muchas facetas de tu vida. Por ejemplo, si has fracasado en un negocio que tenías presente, ¿cómo actuaría esa persona? ¿Cómo actuaría ese superego? Ese alter ego que tenéis en el campo también. Eso, tenéis que ponerle un nombre. Es súper beneficioso que le pongáis un nombre. Y en cuarto lugar, asociarlo con una situación. Poneros una canción, un olor, incluso algo que lo relacione todo. ¿Vale? Tenéis que trabajar en la atmósfera. Tenéis que trabajar en la atmósfera de ese alter ego para que exactamente cuando recreéis esa situación de partido, con esa música, con ese olor, con ese nombre, ¡boom!, aparezca. Y seáis otra persona completamente que va por encima del humano. Insisto, parece ridículo, pero es que realmente funciona. Igual que cuando tú, ¿verdad que eres una persona totalmente distinta cuando le hablas a un bebé que le dice cuchi, cuchi, cuchi? Cuando le hablas a tu padre, que cuando le hablas a tu madre, que cuando le hablas a tu hermano pequeño, a que eres una persona completamente distinta. Pues eso, ese superego, ese alter ego, también lo podéis construir. También lo podéis construir. Ese superjugador de rugby que queréis. Está en vosotros, tenéis que construirlo. Podéis hacerlo. Ese jugador que quiere que lleguéis a División de Honor, que quiere jugar en la selección española, apuntarlo en la libreta. Cada vez que hay partido, tiene un nombre, tiene un honor, tiene una música. Todo eso lo tenéis identificado y tenéis que intentar recrearlo. Y intentar solamente oler ese olor cuando estéis en el partido. Intentar escuchar esa música solamente en el partido para que ¡boom!, se transforme. Eso es lo que tenéis que hacer. Esa es la mentalidad de verdad de Kobe Bryant, de un tío que con 12 años en el primer torneo de baloncesto que hizo no hizo ni un punto en baloncesto. Hay que ser muy malo para no hacer ni un punto. Que en su segundo año hizo 4, que en su tercero hizo 15 y luego ya a partir del cuarto fue una puta locura. Eso, porque él tenía identificado el Black Mamba. Tenía el puto Black Mamba identificado. Eso es lo que tenéis que hacer vosotros. Construir a la persona que queréis ser en el campo. Escribirlo, pensarlo, vivirlo y recrearlo antes de cada partido. Eso va a llevar vuestro rendimiento al siguiente nivel.